Preguntas sobre ciudadanía para solicitantes de 65 años o más. Bienvenidos a nuestra lección de ciudadanía. Antes de comenzar, esto es lo que debes saber. Si cumple con las siguientes dos condiciones, este video es para usted. Condición 1. Usted tiene 65 años o más. Condición 2. Ha sido residente permanente durante al menos 20 años. Si cumple con estas dos condiciones, se le permitirá hacer su entrevista en español y solo necesitará aprender las 20 preguntas que estudiaremos en este video. Por favor, tenga en cuenta que si no cumple con estas dos condiciones, debe estudiar 100 preguntas. Este video tiene 4 partes. En la primera parte, aprenderá las 20 preguntas y sus respuestas. En la segunda parte de este video, aprenderá sobre el papel del intérprete durante su entrevista. En la tercera parte de esta lección, le daremos importantes consejos sobre cómo puede prepararse para la entrevista para que esté listo ese día. En la cuarta y última parte de este video, tendrá la oportunidad de realizar una prueba de práctica. Esta prueba le ayudará a determinar todas las preguntas que ha aprendido bien y las preguntas que necesita volver a estudiar. Debe ver esta lección como si fuera un estudiante en un salón de clases. Asegúrese de ver este video con mucha frecuencia hasta que pueda recordar todas las respuestas. Ahora comencemos la lección. Parte 1. 20 preguntas y respuestas para el examen de cívica. Durante su examen de educación cívica, el oficial de USCIS le hará preguntas en voz alta y usted también dará las respuestas en voz alta, sin mirar ningún documento. Por eso es importante memorizar las respuestas. Como solicitante, deberá estudiar 20 preguntas. El día de su entrevista, el oficial le hará un máximo de 10 preguntas. Estas 10 preguntas se eligen al azar de la lista de las 20 preguntas. Pasará su examen de educación cívica si responde correctamente 6 preguntas. Estudiemos ahora las 20 preguntas. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. Si el día de su entrevista el oficial de USCIS le hace esta pregunta, solo debe dar una respuesta. No diga las 6 respuestas. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado, votar en una elección federal. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York, Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, el río Hudson. ¿Cuál es la capital de su estado?
La respuesta a esta pregunta depende del estado donde vive el solicitante. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. Muchos solicitantes no responden correctamente a esta pregunta porque piensan que la capital de un estado es la ciudad más grande de ese estado o la ciudad más conocida de ese estado. Esto no siempre es cierto. Por ejemplo, algunos solicitantes piensan que la capital del estado de Florida es Miami. Esto no es correcto. La capital de Florida es Tallahassee. Si vive en el estado de Nueva York, debe saber que la capital no es la ciudad de Nueva York, sino Albany. La capital del estado de Texas no es Houston, sino Austin. Si vive en el estado de California, debe saber que la capital de su estado es Sacramento y no Los Ángeles, como algunas personas piensan. En su pantalla puede ver una lista de todos los estados en orden alfabético y sus correspondientes capitales. Por favor, pause el video si quiere anotar el nombre de la capital de su estado. También debe aprender a pronunciar el nombre de la capital de su estado. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Para esta pregunta debe recordar el nombre de estas dos partes del Congreso, porque la pregunta pide las dos partes. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que DC, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional. Cada estado tiene 2 senadores, pero para su examen de ciudadanía solo necesita recordar el nombre de uno de los senadores. Así es como puede encontrar el nombre de los senadores estadounidenses de su estado. Primero, visite www.senate.gov. En la parte superior de su pantalla verá un botón donde está escrito Find Your Senators. Encuentre sus senadores. Haga clic en ese botón. Después de eso, verá los nombres de todos los estados. Para encontrar los nombres de los senadores estadounidenses de su estado, primero seleccione el nombre de su estado y haga clic en él. Por ejemplo, si vive en Texas, seleccione Texas y luego haga clic. En este punto, ve las fotografías de los 2 senadores estadounidenses de Texas. Sus nombres están en la parte superior de sus fotografías. Como vimos anteriormente, solo necesita recordar un nombre. También es una buena idea saber cómo pronunciar ese nombre. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista, economía de mercado.
¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles, trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joseph R. Biden Jr., Joe Biden, Biden. Si desea comprender el significado de cada pregunta, debe ver el video que ahora está en pantalla. En ese video hemos explicado cada pregunta en términos simples para que pueda comprender y memorizar fácilmente las respuestas. También hemos publicado un enlace a ese video en la sección de descripción debajo de este video. Parte 2. El papel del intérprete durante su entrevista. Ahora que ha aprendido las 20 preguntas del examen de cívica, vamos a hablar sobre el papel del intérprete durante su entrevista. Debido a que su entrevista será en español, USCIS dice que es su responsabilidad traer un intérprete a su entrevista. Cuando elija al intérprete, asegúrese de que hable y comprenda muy bien el inglés y el español. Su intérprete puede ser un amigo o un miembro de su comunidad. Algunos solicitantes contratan a un intérprete profesional. Puede comunicarse con las organizaciones de inmigrantes locales en su ciudad y preguntarles si pueden ayudarlo a encontrar un intérprete. Una vez que tenga un intérprete, es importante que ambos se tomen el tiempo para practicar. Esto se debe a que hay algunas palabras en la aplicación N400 que muchas personas no usan todos los días. Además, al practicar, el intérprete se acostumbrará a su acento o usted se familiarizará con la forma en que habla el intérprete. Usted y su intérprete firmarán un formulario al comienzo de su entrevista. Esto es para prometerle que usted y su intérprete seguirán las reglas durante su entrevista. Su intérprete debe tener 18 años o más. Hay muchas otras cosas que debe saber sobre el intérprete. En la sección de descripción debajo de este video, hemos publicado un enlace a otro video que explica lo que usted y su intérprete deben hacer para tener una excelente experiencia en su entrevista. Parte 3. 5 consejos importantes para una entrevista exitosa. Como puede imaginar, muchos solicitantes pueden estar nerviosos el día de su entrevista. Esto es normal. En este apartado le daremos 5 consejos a seguir para que esté menos estresado y más seguro durante su entrevista. Si desea ver más videos educativos como este, por favor háganoslo saber dando un me gusta a este video. No olvide suscribirse a este canal. Gracias. 5 consejos importantes para una entrevista exitosa. 1. Usted y su intérprete deben llegar temprano. Esto es muy importante. En su carta de cita hay información como la fecha y hora de su entrevista y la dirección donde tendrá su entrevista. Es mejor llegar temprano y esperar fuera del edificio que llegar tarde. Su entrevista puede cancelarse si usted y su intérprete no se presentan a tiempo. 2. Vístase de forma cómoda y profesional. Algunos solicitantes pueden esperar un poco más en el lugar de la entrevista. Esto puede deberse a que hay muchos postulantes ese día o algunas entrevistas están demorando mucho. Así que asegúrese de llevar ropa cómoda. Siempre es una buena idea llevar un suéter, incluso en verano,
porque a veces el aire acondicionado puede hacer que esas oficinas hagan mucho frío. Dado que esta es una ocasión importante, por favor recuerde vestirse profesionalmente. 3. Organice sus documentos. En su carta de cita hay una lista de documentos que USCIS quiere que traiga a su entrevista. Asegúrese de tener todos esos documentos. Si uno de estos documentos está en español, también debe tener una traducción certificada en inglés del documento. También debe organizar estos documentos en una carpeta para que cuando el oficial le pida, por ejemplo, su pasaporte, sepa exactamente dónde está ubicado. 4. Prepárese para su entrevista. Antes de su entrevista, debe revisar las respuestas que escribió en su solicitud de ciudadanía. Por ejemplo, debería poder responder preguntas como ¿cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuándo se convirtió en residente permanente? ¿Cuál es su dirección? Hay muchas preguntas como estas que debería saber cómo responder, y estas preguntas están en su solicitud N400. 5. Estudie para el examen. Debe hacer un esfuerzo por memorizar todas las respuestas a las 20 preguntas sobre educación cívica. Para recordar las respuestas, la mayoría de los solicitantes como usted deben estudiar con regularidad. Si estudia todas estas preguntas, se sentirá más seguro el día de su entrevista. Parte 4. Examen de práctica. En esta parte de la lección tendrá la oportunidad de verificar la cantidad de respuestas que recuerda fácilmente. Después de cada pregunta, verá 4 opciones de respuesta: A, B, C y D. Solo una de estas opciones de respuesta es la respuesta correcta. Tendrá 10 segundos para elegir la respuesta correcta. Antes de comenzar con esta prueba de práctica, hay algo importante que debe saber. El día de su entrevista no verá opciones de respuesta como en esta prueba de práctica. La razón por la que les doy 4 opciones de respuesta es porque personalmente no puedo hacer estas preguntas a cada persona que ve este video. Esta prueba de práctica es solo una forma diferente de ayudarle a estudiar. Entonces, el día de su examen de ciudadanía, el oficial de USCIS le hará preguntas en voz alta y usted dará la respuesta también en voz alta, sin mirar ningún documento. Bien, empecemos. Pregunta 1. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? A. El 1 de enero. B. El 4 de julio. C. El 30 de septiembre. D. El 4 de junio. La respuesta correcta es B. El 4 de julio. Pregunta 2. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? A. La Bahía Tampa. B. El Puerto de Los Ángeles. C. El Puerto de Nueva York. D. El Puerto de Boston. La respuesta correcta es C. El Puerto de Nueva York. Pregunta 3. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? A. Compró el territorio de Luisiana. B. Declaró la guerra a Gran Bretaña. C. Salvó o preservó la Unión. D. Creó el dólar estadounidense. La respuesta correcta es C. Salvó o preservó la Unión. Pregunta 4.
¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? A. Porque hay 50 estados. B. Porque cada estrella representa una tribu de indios americanos. C. Porque la Declaración de Independencia fue firmada por 50 personas. D. Porque eran 50 las colonias iniciales. La respuesta correcta es A. Porque hay 50 estados. Pregunta 5. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? A. El Senado y la Corte Suprema. B. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. C. El Senado y la Cámara de Representantes. D. La Cámara de Representantes y las Cortes. La respuesta correcta es C. El Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta 6. Nombre una rama o parte del gobierno. A. El Partido Demócrata. B. El Congreso. C. Naciones Unidas. D. Parlamento. La respuesta correcta es B. El Congreso. Pregunta 7. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Pregunta 8. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? A. Diciembre. B. Junio. C. Abril. D. Noviembre. La respuesta correcta es D. Noviembre. Pregunta 9. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? A. Luchó por los derechos civiles. B. Escribió los documentos federalistas. C. Luchó por el sufragio femenino. D. Liberó a los esclavos. La respuesta correcta es A. Luchó por los derechos civiles. Pregunta 10. ¿Quién fue el primer presidente? A. James Madison. B. Abraham Lincoln. C. Benjamin Franklin. D. George Washington. La respuesta correcta es D. George Washington. Pregunta 11. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? A. 26 años en adelante. B. 18 años en adelante. C. 17 años en adelante. D. 21 años en adelante.
La respuesta correcta es B, 18 años en adelante. Pregunta 12. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? A, demócrata y republicano. B, progresista y verde. C, demócrata republicano e independiente. D, americano y libertad. La respuesta correcta es A, demócrata y republicano. Pregunta 13. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? A, el 15 de abril. B, el 4 de noviembre. C, el 4 de julio. D, el 15 de febrero. La respuesta correcta es A, el 15 de abril. Pregunta 14. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? A, Boston, Massachusetts. B, Miami, Florida. C, Washington, D.C. D, Nueva York, Nueva York. La respuesta correcta es C, Washington, D.C. Pregunta 15. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? A, Donald J. Trump. B, Kamala Harris. C, Barack Obama. D, Joe Biden. La respuesta correcta es D, Joe Biden. Pregunta 16. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? A, religión. B, votar en elecciones. C, abrir un negocio. D, portar armas. La respuesta correcta es A, religión. Pregunta 17. ¿Cuál es la capital de su estado? Pregunta 18. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? A, economía digital. B, economía socialista. C, economía capitalista. D, economía comunista. La respuesta correcta es C, economía capitalista. Pregunta 19. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. A, guerra entre México y los Estados Unidos. B, guerra civil. C, guerra revolucionaria. D, la Primera Guerra Mundial.
La respuesta correcta es D. La Primera Guerra Mundial. Pregunta 20. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? A. Obedecer las leyes. B. Votar en una elección federal. C. Unirse a una asociación. D. Pagar declaraciones de impuestos. La respuesta correcta es B. Votar en una elección federal. Antes de terminar este video, asegúrese de leer su sección de descripción. Hemos proporcionado enlaces a muchos recursos actualizados que lo ayudarán a prepararse y aprobar su examen de ciudadanía. También puede usar nuestra calculadora para verificar si califica para estudiar solo 20 preguntas para su examen de ciudadanía. Haga clic en el enlace correspondiente para acceder a la calculadora. Le deseamos lo mejor para su entrevista de ciudadanía.